Ok, entonces ya quedamos en esta primera parte. Voy a irme al Code Blocks y voy a hacer un poquito de programación, simplemente para mostrar esto que acabo de platicar. Créanme, insisto, esta es la piedra angular de cualquier lenguaje de programación. Cualquier lenguaje de programación tiene que ver con funciones. Entonces, si ustedes no entienden el concepto de función, no van a poder programar cómodamente en ningún lenguaje. En ningún lenguaje. No hay hoy por hoy un lenguaje de programación que no requiera del uso de funciones. Voy a crear un programa, File, New, Project, y nos vamos a Console Application, y le decimos que es en C, le decimos además que se llama ejemplo funciones. Y veo que todo esté bien, y entro aquí. Ok. Primer intento con funciones. Decíamos, fíjense cómo el main por sí mismo es del tipo int. Quiere decir que la función main devuelve un valor entero de alguna manera a alguna parte del sistema operativo que ejecuta el programa. El main es la primera función que se ejecuta en un programa en C. Ese int significa que ese valor entero se va a devolver a aquella parte del sistema operativo que ejecutó el programa. Fíjense que aquí dice 0. Eso significa que como resultado de la ejecución del programa, esta función aquí dice que devuelve un 0, pero yo podría poner un 345. Ahora, observen qué es lo que pasa cuando corre el programa. A la hora que corre el programa, ¿qué valor aparece después de process returned? Devuelve un 345. Esto lo que está diciendo es que el sistema operativo está recibiendo, una vez que ejecutó el programa, un 345. ¿Para qué le sirve eso al sistema operativo? Generalmente para nada. Esto es una reminiscencia de los primeros programas que se hacían. Se acostumbraba a que un programa comunicara el resultado a otro programa que a su vez tomaba el resultado y hacía. Y podíamos irlo segmentando y hacer que el programa A le pasara un número al programa B y el programa B le pasara un número al programa C. Se ha quedado como reminiscencia, hay ciertas aplicaciones, pero ahorita no me interesan. ¿Dudas hasta aquí? Ok, entonces por eso siempre nos hace falta poner el 0, o generalmente ponemos el 0. Decíamos, voy a declarar una función int que se llame 0. Y esta función 0, lo único que va a hacer es devolver un número 0. Si tienen dudas, me preguntan. Profe, Sí. yo tengo una duda, pero es del return 0. ¿Sí? Yo vi en un curso de programación que en lugar de poner return 0, pone void en y evitas poner el return 0. Sí. Es posible que aquí en lugar de int, y bueno, ahorita que vaya a la explicación del void, me recuerdas por favor y comentamos tantito de eso, ¿de acuerdo? Sí, profe. Entonces, aquí estoy en la función int 0. Y decíamos que voy a declarar aquí una variable que se llame número. Y luego voy a poner número igual a 0. Y luego pongo aquí return número. Ya sé que esto puedo hacerlo muy rápido, muy simple, pero tomen en cuenta que este es un ejemplo didáctico. Por eso tengo varias cosas. Tengo por un lado la función. ¿Cómo se llama la función? Este segmento que está aquí me dice muchas cosas. Me dice, primero, ¿cómo se llama mi función? 0. Segundo, ¿qué valores requiere del exterior para funcionar? En este ejemplo, nada. No necesita de nada. Tercero, ¿qué es lo que me devuelve como resultado de la llamada a la función? Y por lo tanto, si puedo o no usarla dentro de una expresión de asignación. En este caso, me devuelve un número entero. Y eso implica que el return tiene que devolver, debe de haber primero, implica que tiene que haber dentro de la función un return donde lo que haga ese return es devolverme un número entero, porque la función es entera. Luego, tengo una variable local llamada número. Se llaman locales porque solamente existen dentro de ese salón de clases llamado 0. Afuera nadie las conoce. Nadie conoce a la variable número. Digamos, esta es una variable llamada número con apellido 0. Cuando salga del salón 0, ya no va a existir número. No puede usarla en ningún otro lado. Y bueno, la línea 12 lo que hace es asignarle un número 0
a la variable número. Esto me permitiría entonces poner cosas como estas. K igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dudas hasta ahí? Una vez que le asigné acá el valor de 0, puedo poner printf porcentaje de diagonal n. Y ponemos K. Le voy a poner algo más aquí para que sepamos que se trata. Lo voy a poner entre muchos paréntesis, simplemente para que sepamos que ahí está el valor. ¿Dudas? Voy a correr el programa, y a la hora que corre el programa, fíjense, tenemos un error. Tenemos un punto y coma, nos falta un punto y coma, compilo, pero fíjense que aparece este warning. ¿De acuerdo? Compile. Pero si compilo y corro, el programa funciona. Pero si me voy aquí a los mensajes, al build log, ¿dónde está aquí? Bueno, vamos a hacer una cosa para poder mostrarle lo que quiero. Aquí. Okay. Voy a agregarle aquí un paréntesis nada más para que detecte aquí un cambio. Corro y construyo y corro el programa. Corre el programa, me imprime el 0 porque eso era lo que esperábamos. Y observen cómo aquí en la construcción me apareció una advertencia. Y esa advertencia dice lo siguiente: declaración implícita de la función 0. ¿Sale? ¿Y eso qué significa? ¿Alguien tiene idea? Que no ha declarado todavía la función, o sea, la función se tiene que declarar antes de que se use o se mande a llamar. Para No es el prototipo de función, ¿no? Exactamente. Es decir, resulta que y la mayor parte de los compiladores lo hacen así, procesan el código de arriba hacia abajo, línea por línea. Y fíjense cómo, si yo voy línea por línea, en la línea 8 dice que voy a utilizar una función llamada 0. Pero si uno revisa el código desde el principio hasta este punto, nadie le ha dicho al compilador qué es lo que hace la función. No conoce todavía la función. ¿Cuándo la va a conocer? ¿Cuándo se la vamos a presentar? Cuando llegue a la línea 13. Y cuando llegue a la línea 13, entonces ya va a saber que va a haber una función 0 que no requiere parámetros y que devuelve un número entero. ¿Qué es lo que trata de hacer el compilador aquí? Lo que dice es, bueno, nadie me ha presentado la función 0, pero voy a hacer ciertas suposiciones, a ver si le atino que así era la función. Y cuando llega acá, se da cuenta que sus suposiciones fueron correctas y no hubo problema. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Profe, Sí. yo tengo, bueno, no me quedó muy claro de la línea 13 a la línea 16 el por qué se hizo eso. Bueno, esta es simplemente una función que lo único que hace es, le asigna a una variable llamada número un número 0. Es un ejemplo de cómo hago una función que no recibe parámetros y devuelve un número entero. Por eso hice esas líneas. Y en la línea 8, Llamo a la entonces función, no nos aparece función, nada. se ejecuta y el valor que me devuelve a través del return es el valor que asigno a la variable k. Fíjate que si, por ejemplo, aquí en lugar de 0 pongo un 6234 y corro el programa, fíjate cómo ahora lo que va a imprimir es un 6234. Aquí está. Que es el valor que le asigné a la variable k, que es lo que me devolvió la función 0. Ok, vale. ¿Preguntas? Gracias. Ok. En el chat dice, Sí. bueno, hay una pregunta. ¿Sí? ¿Qué dice, perdón? Dice, profesor, ¿y si debugueáramos el código, el 0 se imprimiría hasta que llegue a la línea 16 de código? El 0. El 0 que está entre muchos paréntesis. No. Cuando depurar el programa es ejecutarlo paso a paso. La impresión del número 0 es hasta que se ejecuta la línea 9. Es hasta ese momento que se va a imprimir. Antes no. Antes se hace la ejecución, se calcula y se trabaja y se imprime y se asigna la variable k. Pero no es sino hasta que llega a la línea 9 que trata de imprimir el contenido de k. No sé si con eso queda respondida la pregunta que tenían. ¿Dudas? Ok. No. Ahí nos está recomendando Luis Arturo un juego de celular para practicar en las funciones. Practiquen de veras, es importante. Al rato lo pruebo a ver qué tal está ese jueguito. Ok. Igual y me envicio con el juego. Ok.
Entonces, hasta aquí ya no hay dudas. Ahora, ¿cómo le hago para decirle al compilador si existe una función que se llama 0, que no recibe parámetros y que te devuelve un número entero? Hay dos maneras. La primera es, pues si lo que necesitas es conocer la función antes de usarla, pues no pongas la función allí arriba, allá abajo, ponla acá arriba. Al ponerla acá arriba, fíjense cómo primero conoce a la función 0, luego llega a la función main, y cuando llega a la 15 ya conoce cómo es la función 0. Y entonces, si compilo, observen que ya no me aparece el warning, ya me aparecen 0 warnings, porque ya conoce cómo es la función. Sin embargo, esa es una. La otra posibilidad es, ok, puedes dejar ahí tu función, pero tienes que decirle al compilador que existe en algún lugar del mundo una variable, una función que se llama 0, que no recibe parámetros y que te entrega un número entero. ¿Y eso cómo lo hago? Tomas el encabezado, la primera parte de la función, la pones al principio y fundamental le pones punto y coma. Fíjense que en la línea 15 no hay punto y coma y en la línea 4 sí hay punto y coma. El punto y coma lo que dice es, te estoy declarando, te estoy avisando, compilador, que hay una función que se llama 0, que no recibe parámetros y que devuelve un entero. ¿Qué hace la función? No importa en este momento, cuando llega a la línea 4, no le importa al compilador, simplemente toma nota de eso. Y cuando sigue avanzando, llega a la línea 10, dice, aquí está, pues sí, cumple con lo que decía, K es del tipo entero, sí, 0 me devuelve un entero, entonces puedo hacer esa asignación y puedo continuar. Y ya cuando llega acá, dice, aquí está la definición de lo que hace la función 0. De la línea 15 a la 19 se define la función. En la línea 4 se declara y en la línea 10 se utiliza. A la línea 4 se le llama prototipo. Ese es el prototipo de una función. El prototipo de una función simplemente es un aviso para el compilador de que existe una función que tiene cierta forma, que recibe ciertos parámetros y que me devuelve cierto valor. Es todo lo que dice el prototipo. No dice cómo se hace. ¿Cuándo se dice cómo se hace? Cuando se define la función, que en este caso es entre las líneas 15 y 19. Y finalmente en la línea 10 se utiliza la función. Esos son los tres grandes momentos de una función. ¿Preguntas? Entonces, ¿esta es la forma correcta de escribirlo? Sí, ¿Podría decir? sí, así es. ¿De acuerdo? Ahora bien, para completar todo esto, ok, para completar todo esto, entonces ahora lo que voy a hacer es, ¿qué pasa si, decíamos hace ratito, imagínate que tienes una función que quieres que imprima algo? Por ejemplo, voy a declarar aquí una función que se llama letrero. Y la función letrero no recibe nada, simplemente va a imprimir printf, bienvenido a mi programa. Profe. Sí. Una pregunta, ¿qué significa cuando usted dice que esto está libre de parámetros? Que no necesitan, que no especifique aquí en los paréntesis un valor. Ahorita vamos a empezar a poner algunas funciones que sí van a usar valores aquí. Y ahí vamos a hablar de parámetros. Pero al menos letrero significa que no requiero nada para ejecutar la función, nada del exterior. Cuando digo del exterior, me refiero que cuando uso la función letrero no le tengo que comunicar nada a la función para que trabaje, simplemente la uso. ¿De acuerdo? Entonces, la función letrero no me entrega, no hace nada más que imprimir un letrero de bienvenida. Si lo único que va a hacer es imprimir un letrero de bienvenida, tendría sentido que yo le dijera que esta es una función entera. Y el problema viene con que, al decirle que es una función entera, yo forzosamente tengo que ponerle un return. Y como tengo que ponerle un return, la pregunta es, ¿y qué le voy a poner aquí? Pues si es una función que no te devuelve nada, porque no requiere devolver nada, a diferencia de la función 0, pues entonces no le pongas return. Y en lugar de int, simplemente di que no devuelve nada. La palabra void significa eso, que la función letrero no devuelve nada. Como no devuelve nada, voy a poner su prototipo acá arriba y voy a llamar aquí a la función letrero punto y coma. Fíjense que aquí no asigné a una variable, no puse una cosa como esta, ¿no? Num igual a letrero, porque no tiene sentido.
porque la función no devuelve nada. Entonces, simplemente pongo la función y no la uso en una expresión, en una asignación, nada. ¿Preguntas? Si corre el programa, aquí ven ustedes, primero pone el hola mundo de la línea 10, después pone los paréntesis con el número entregado por 0, que fue un 6234 en la línea 12, y como resultado de la línea 13, imprime bienvenido a mi programa. ¿Preguntas? Siempre que tengan que diseñar una función, piensen antes si esa función les tiene que devolver algo, si la van a poder utilizar dentro de una expresión aritmética o dentro de una expresión de asignación. Si su respuesta es no, entonces no se utiliza simplemente o más bien esa función se declara como void. Si es sí, entonces tengo que decirle qué tipo de dato es y usar un return con un valor. ¿Sí? ¿Alguien me preguntaba algo? Sí, tenía una duda, bueno, tenía dos preguntas. El primero es, ¿cómo sabemos cuando tiene que devolver algo o cuando no tiene que devolver algo? Y la segunda era sobre para qué nos estaba sirviendo las funciones. Ok, las funciones, primero voy por la segunda, las funciones son los bloques básicos de construcción. Tú utilizas constantemente la función printf y la función scanf. Si no tuvieras funciones, si no existiera esa posibilidad de tomar un segmento de código y a ese segmento de código ponerle un nombre para que lo uses donde quieras, tendrías que estar todo el tiempo, cada vez que quisieras imprimir, tendrías que estar poniendo el código completo de la función printf. Porque no tendrías forma de decirle, ejecuta el código de la función printf aquí. Tendrías que estarlo poniendo. Y este programa iba a crecer mucho. Para eso sirven las funciones. Son los bloques constructores de los programas. Punto. Si no saben funciones, no saben programar. De entrada. Cuando menos no pueden siquiera pensar en que pueden programar. Entonces tienen que entender eso. Por eso me estoy deteniendo aquí. ¿Cuándo saber si devuelve o no algo, una función? Es un poco de experiencia. Generalmente cuando tú tienes que llamar a una función para que calcule un solo valor, generalmente es posible pensar que esa función convendría declararla como que te devolviera un valor. Cuando te tiene que devolver varios valores, por ejemplo, los datos de un alumno, el nombre, la edad, el peso, la calificación, ahí ya la función no tiene que devolverte un solo valor, te tiene que devolver varios y por lo tanto no puedes usar el mecanismo del return. Se tiene que hacer algún otro mecanismo. Entonces, un poquito de experiencia. Necesitamos empezar a programar y ahí es donde van a empezar a darse cuenta de cuándo les conviene y cuándo no. Lo van desarrollando. Es intuitivo lo tienen que desarrollar. Por eso es tan importante que los programas los traten de sacar ustedes. Porque de esa manera van a trabajar y van a poder practicar todo esto. ¿Sí, Eric? ¿Sí quedó claro Héctor? Sí, todo bien. Gracias, profe. ¿Sí, Eric? Entonces, lo que va a retornar es exclusivamente un valor. Cada función solo me puede retornar un valor, ¿no? Un solo valor mediante este mecanismo. Mediante el mecanismo del return, solo puede devolver un solo valor. Ok. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ok. Comenzamos entonces ahora con el paso de parámetros. Ya vimos funciones que devuelven valor. Ya vimos funciones que no devuelven ningún valor, pero que hacen una tarea. Voy a declarar una función que se llame incrementa. La función incrementa va a recibir un número y lo va a aumentar en 1. Entonces, como va a devolver un número, esta función me conviene declararla como entero. Y entonces, aquí tendría que poner return y aquí tendría que colocar el valor. Ahora, ¿cómo la quiero usar? ¿O para qué quiero usarla? Por ejemplo, después de llamar a la función 0 aquí, me interesa incrementar esa función. Ahorita veo esas preguntas que me pusieron ahí. Voy a poner incrementa y luego tengo que... no. Incrementa y luego, por ejemplo, le paso un 12. Quiero que cuando la función incrementa yo la llame, K reciba un 13. ¿Estamos de acuerdo? Yo le paso un 12 a la función incrementa me devuelve un 13. Le paso un 13, me devuelve un 14. Le paso un 5, me devuelve un 6. Y entonces, en incrementa, fíjense cómo aquí la función incrementa sí requiere información del exterior.
para ejecutar, porque tengo que decirle qué valor quiero que incremente. Por eso requiere un parámetro, requiere conocer un valor. Y ese valor en este ejemplo es 12, pero podría ser 0, podría ser 20, podría ser cualquier cosa. Pero mi función incrementa entonces requiere recibir del exterior un valor. A ese valor le voy a llamar num. Aquí estoy declarando una variable llamada número, y esa es la diferencia entre las variables que se declaran dentro de la función y las variables que se declaran como parámetro, como murió el celular. La diferencia es que la variable num va a ser inicializada con el valor que le paso como parámetro. Quiere decir que cuando entra, la variable num ya vale 12 en este ejemplo. Y entonces voy a declarar aquí una variable, simplemente otra vuelta como ejemplo, voy a declarar la variable b y voy a decir que b es igual a num más 1. Y luego pongo return b. ¿Se entiende ese segmento de código? Y entonces, yo me confundí un poco en int num cuando pone el int num. Incrementa requiere recibir un número para incrementar, porque si no, ¿qué es lo que va a incrementar? Yo no puedo llamar a la función incrementa sin decirle que incremente. Entonces, ese 12 lo tiene que recibir, lo tengo que meter al salón de incrementa. ¿A través de qué? A través de una persona que se llama num. Si no, si yo dejara esto de esta manera, esto significaría que incrementa no puede recibir valores y por lo tanto esto está incorrecto. Pero sí debe recibir el número 12. Por lo tanto, aquí la declaro que hay una variable llamada num, y como está dentro de la parte de los parámetros, su valor inicial, y eso es fundamental, su valor inicial comienza con el valor que le paso como parámetro. Comienza con 12. Ese es su valor inicial. A diferencia de la variable b, la variable b no tiene un valor inicial. No sé qué valga la variable b, pero la variable num en este ejemplo vale 12. Y si aquí pongo en lugar de 12, pongo 52, entonces la variable num empieza valiendo 52. Y si pongo 1000, comienza valiendo 1000. Y si pongo k, comienza valiendo el mismo valor que tiene k. Ese es el chiste de del parámetro. ¿Dudas? Y en vez de k no debería de ser entonces num. Num igual a incrementa 12. No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver el nombre de la variable en el salón incrementa con quien use la función. ¿Sí me explicó? Sí. Okay. Yo igual aquí en lugar de num podía haberle llamado whats. Y entonces quiere decir que la variable what recibe 12. Entonces aquí pongo whats. Y ya. Y cómo yo le llame aquí a mis variables no tiene nada que ver con el main. Nada. Nadie me forza nada. ¿Dudas? Tengo una duda, profe. ¿Sí? En la línea 11 pone que k valga pues la función 0, ¿no? Sí. Y la función 0 valía un número grande, creo. Sí. Entonces, en la siguiente línea, sí se puede volver a poner la misma variable que uso y cambiarle el valor así. Sí. Okay. Sí. Y ya se elimina como el valor de la línea 11. Pierdes el valor anterior. Ok. O sea, simplemente el programa va a hacer lo que tú le vayas diciendo. No hay una restricción en cuanto al orden en que tienes que hacer las cosas en este caso. ¿Preguntas? Por más simple que les parezca su pregunta, no dejen de hacerla. Si no, yo voy a seguir avanzando. Ok, ya que llegamos ahí, ¿sí? Tengo una pregunta yo. Ajá. Al declarar por ejemplo, incrementa, tenemos que también poner int num, o sea, el nombre de la variable que vamos a estar ocupando. Sí, hacia allá iba. Incrementa no ha sido declarado. Cuando llega aquí a la línea 12 me va a marcar un error y me va a decir, no un error, me va a mandar una advertencia. Y me va a decir, incrementa no ha sido declarada y voy a hacer ciertas suposiciones a ver si es así la forma. Fíjense cómo, cuando hago eso, ahí donde está. Aquí está. Cuando corro el programa, siempre y cuando le ponga punto y coma, cuando corro el programa, fíjense cómo, aquí voy a poner F2, ahí está el log. Aquí me apareció el warning y me dice otra vuelta, una declaración implícita de la función incrementa.
¿Por qué? Pues porque no sabe cómo es la función. Tengo que decirle que existe una función que se llama incremento y que tiene cierta forma. Por forma me refiero a dos aspectos fundamentales. Además del nombre, significa qué me devuelve, en este caso un número entero, y significa qué requiere para funcionar, en este caso un número entero. Y entonces con eso, cuando llega a la línea 13, dice, bueno, recibe un parámetro que es número. ¿Este es un número? Sí, sí es un número. Va, entonces vamos bien. Y voy a devolver un número. Aquí dice que devuelve un número, ¿sí? ¿Y si lo puedo asignar a la variable k? ¿La k es número? Sí. Entonces todo está bien. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. Y va completo, con su punto y coma, no se les olvide. Ok, si corre el programa, fíjense cómo ahora, en lugar de ponerme el número ese grande que teníamos acá, el 6234, lo que me imprime es un 13. Porque sustituyo por 1. Tomo el 12 en la línea 13 y lo incremento en 1 y eso fue un 13 y eso lo guardo en la variable k, perdiendo el valor anterior que se había asignado en la línea 12. ¿Dudas? Sí. En el prototipo de la función, ¿Sí? ¿es necesario especificar el nombre de la variable entera? No. El prototipo de la función, esa es otra cosa importante. Yo normalmente se lo dejo porque de alguna manera me ayuda a recordar qué era cada una de las cosas. Pero en general ustedes van a ver que los prototipos no necesitan saber el nombre de la variable. Lo único que necesitan saber es el tipo de parámetro. ¿De acuerdo? No se asusten si de repente ven esto declarado de esta manera. Es normal, es correcto, es más, así debería de ser. Yo no lo hago porque si lo hago, se me empiezan a hacer pelotas y se les olvida qué era lo que recibían en cada parámetro. ¿Es inocuo? Es decir, ¿no nos causa problemas? Sí, no nos causa problemas. Podemos dejarlo. ¿Sale? ¿Dudas? Profe, ¿por qué se nos borraba el valor anterior que teníamos? Porque en la línea 13 en la línea 12 le asignas el valor que te devuelve la función 0 a la variable k, pero en la línea 13 le dices, ahora k vale incrementa con 12. Lo que te dice la variable k es, bueno, ¿y qué hago con el 6234? Pues la respuesta es tíralo y recibe el nuevo valor. Las variables solamente pueden contener un número, un solo valor. Y entonces en la línea 12 le asignas un número, pero en la línea 13 le cambias el valor. Entonces el valor que tenía en la línea 12 simplemente se pierde. Se pierde. Oye, es que no lo usaste para nada. Pues sí, pero pues así lo escribiste en tu programa. Obviamente, difícilmente vamos a escribir cosas como estas, ¿no? ¿Preguntas? Si lo dejamos como usted dice, sin el número solo sería... Sí, claro. Si el prototipo le quitan el nombre de la variable, solamente es al prototipo al que le tienen que quitar el nombre de la variable, porque si ustedes le quitan aquí en la línea 19 el nombre de la variable que recibe como parámetro, van a tener problemas, les va a marcar error. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dudas hasta ahí? Ok, ahora bien, ¿qué pasa? Yo podría poner aquí int w a la 23 y luego aquí poner w. Es decir, en la línea 14 estoy pasando como parámetro el contenido de la variable w. ¿Y cuánto vale la variable w? 23, déjenme quitarlo así, lo voy a quitar de esta manera. Y como todavía somos Padawans nivel kinder, lo ponemos así, en dos pasitos. Uno es la declaración de la variable y el otro es la asignación. Entonces, le asigno a la variable w23 y luego en la línea 15 llamo a la función incrementa y le paso la variable w. En realidad lo que le estoy pasando es el contenido de la variable. Le estoy pasando un 23. Y ese 23 se utiliza para guardarlo en la variable num. La variable num entonces vale 23. El resultado es que cuando llego termino la función, y ahora devuelvo un 24. Y ese 24 se lo asigno a la variable k en la línea 15. ¿Dudas? Yo, profe. Si no se podría, por ejemplo, en lugar de que fuera W, que tuviera el mismo nombre, o sea, sí, num. Sí se puede, nadie prohíbe eso. Lo que sí deben de entender es que no porque mi parámetro dentro del salón se llame num, yo tengo forzosamente que aquí ponerle num como nombre a la variable. Porque luego a veces es la confusión.
que forzosamente quieren llamarle de la misma manera como en el parámetro. No. ¿Por qué? Porque cuando ustedes le ponen aquí W, lo que están haciendo, cuando llaman a la función a través de la línea 15, simplemente están copiando el contenido de la variable. Porque acuérdense que W solita significa el contenido. Ampersand W significa su dirección. Lo que estoy pasando ahí es el contenido de la variable. ¿Preguntas? Para los que ya saben todo este tema, ténganme paciencia. Tengo que tratar de uniformar al grupo. Con el mejor esfuerzo posible, pero en un momento dado, después de la siguiente clase, yo ya voy a suponer que entienden todo lo que tiene que ver con funciones. Y parto de ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nadie? Ok. ¿Cuántos parámetros puedo poner dentro de mi función? Pues pueden ser muchos. Vamos a continuar y... tengo que cerrar dónde está ya sé por qué está pasando eso. Ok, ya está. Ok, voy a borrar todo esto que escribí y voy a volver a mi mail original para continuar con esto. Entonces, voy a declarar vamos a hacer una función que nos permita sumar dos variables. Ese es un caso clásico de una función. Voy a crear la función suma, y la función suma la vamos a declarar de manera que nos devuelve un valor entero, y le voy a llamar suma 1, y va a recibir como parámetro dos valores, un valor A y un valor B. Punto y coma. Y la función suma me va a permitir, por ejemplo, llamarla e imprimir la suma de 15 y 20, por ejemplo. Fíjense cómo esta expresión la podemos utilizar aquí en el printf, porque lo que significa es ejecutas la función suma 1, que ya te dije que te devuelve un número entero, y ese número entero que te devuelva, que no sé qué sea, lo vas a imprimir. Eso es lo que le estoy diciendo ahí. ¿Dudas? También lo podría asignar a una variable, pasárselo como parámetro a otra función. O sea, podemos hacer todas esas cosas. ¿Alguna duda al respecto? Ok. ¿Cómo sería la función suma? Pues muy simple. Sería sin suma 1. Y le decimos int a, int b. A y b son variables que en el contexto de la línea 9, la variable a vale 15 y la variable b vale 20. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Y lo que voy a hacer aquí, otra vuelta, declaro una variable int w, o más bien s, y ponemos s igual a a más b. Y luego, return s. ¿Dudas? ¿Preguntas? La ventaja de dar clases así es que me puedo dar el lujo de tomar un cafecito mientras platico. Ustedes perdonarán. Tenemos que hacer agradable este momento. Nada de sufrimiento, puro tranquilidad y paz. Ok, entonces, ¿hay dudas de lo que hace ese programa? No. Entonces, si ejecutamos el programa, vean que lo que me imprime es un número 35, que es la suma de 20 y 15. ¿Dudas hasta ahí? Voy a complicarlo un poquito. Ahora, el 15 y el 20 pueden venir del teclado. Yo les puedo decir cuándo. Puedo leer del teclado cierto número, pedirlo, leerlo en un archivo. De algún lado tienen que venir esos números. Lo que voy a hacer ahora es declarar dos variables. La variable op1 y la variable op2. Y op1 la puedo leer del teclado, por ejemplo, printf valor de op1. Y luego aquí scanf porcentaje de coma ampersand op1. Y puedo hacer esto mismo con la variable op2. Ustedes no invoquen a San Copy and Paste, niños. No tienen permitido. Escriban su código otra vuelta. No usen Copy and Paste.
porque tienen que acostumbrarse a la gramática, a la sintaxis, ahí pensando lo que van haciendo. Ok, ¿dudas hasta aquí? Y entonces aquí le llamo a la variable suma, le paso OP1, le paso OP2 e imprimo. Y si aquí abajo imprimo ahora las cosas en un formato pues, más agradable, ¿no? OP1, porcentaje de más porcentaje de igual a porcentaje de diagonal n, para que me imprima OP1, OP2 y suma OP1, OP2. Fíjese cómo ahí, ahora el printf es un poquito más complicado, ¿no? Profe, ahí Sí. suma no sería Suma, ¿perdón? ahí suma, donde llama la función, no sería entero A y entero B. A ver, ¿en qué línea, perdón? En la línea 15. ¿En cuál O línea? sea, en donde puso suma 1, donde llama la función. ¿Aquí? Ahí. Ajá, O si ¿cuál? tiene que ir OP1 y OP2. Ajá. Es que ahí me confundí un poco. Ah, no, es que, a ver, aquí estamos llamando a la función printf para que imprima tres números. Ok. El primer número es OP1, el segundo número es OP2 y el tercer número es el resultado de llamar a la función suma. Y la función suma requiere para trabajar OP1 y OP2. Cierto. Entonces, si todo está bien y corre el programa, que espero que todo esté bien, pero me faltó un punto y coma y como uso de copy and paste, ahí están. Ahora sí, ahí viene todo. Aquí está. Valor de OP1, 23. Valor de OP2, 65. 88. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Yo tengo una duda en la relación que hay ahí de la línea 19 a la 21, a lo que estamos haciendo, la operación que se ejecutó de la suma. ¿Cómo está relacionado? Pues lo que haces es, cada vez, esto lo que hace es declarar una función que se llama suma. Es decir, le asignas un nombre a todo este segmento de código. Y este segmento de código lo que dice es, cada vez que llames a la función suma, vas a tenerle que dar dos números enteros. Al primer número entero le voy a llamar A, al segundo número entero le voy a llamar B. Y dentro de la función suma, vas a tener una tercera variable que se llama S. Y a esa variable le asignas la suma de A y B. Y esa variable es el resultado que vas a entregar como resultado de la llamada a la función. Y no importa si no se llama, bueno, si pusimos OP1 y OP2 y aquí No. es A y B. Haz de cuenta que cuando llegan al salón suma, a la persona que llega yo le cuelgo un letrero que es un apodo. Y el apodo es A y el apodo es B. Allá afuera se llamaban Luis y Pedro, pero cuando entran a mi salón, a uno le llamo A y al otro B. ¿Sí me explicó? Sí, ya entendí. Okay, Esa es la idea. Gracias. ¿Dudas? Y o sea, eso se debe a que en realidad lo que estamos pasando como tal no es la variable sino el contenido, ¿no? Así es, exactamente. O sea, Estamos pasando no me importa contenido. Así es. cómo se llama afuera, solo Estamos pasando pasando el valor. Y a este tipo de paso de parámetros lo encuentran en los libros y en las referencias, bueno, en los libros y en los textos y en cualquier lado, lo encuentran como paso de parámetros por valor. Porque lo que estoy copiando es el contenido de la variable de un lado a otro. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, todo bien. Debe de quedarnos claro entonces que lo que estoy haciendo es copiando el contenido de la variable OP1 a la variable A y el contenido de la variable OP2 a la variable B. Una vez que entendimos eso, entonces viene un problema. Resulta que Hugo, Paco y Luis, que eran programadores muy expertos, y Hugo hizo un programa, hizo una función, decidió hacer una función. La función se llama porcentaje. No, la función se llama incremento. La función incrementa, Hugo dijo la voy a declarar como void, y va a recibir una variable P. ¿Sale? Fíjense.
Y como Hugo estaba aprendiendo, y era un padawan que estaba aprendiendo, entonces dijo, voy a hacer mi función P de incrementa, y es muy fácil, porque significa que P es igual a P más 1. ¿De acuerdo? Él dice, es muy fácil porque ahora yo puedo decir, por ejemplo, voy a crear aquí una variable W, voy a poner W igual a 20 y voy a llamar a mi función incrementa. Y a mi función incrementa le paso la variable W. W la recibe incrementa, la incrementa en 1 y entonces dice, pues ya sé, voy a imprimir ahora W. Y Hugo espera que cuando imprima W vea un 21. Porque su lógica es, la función incrementa recibe a la variable W, la incrementa en 1, y entonces P, que cambió de 20 a 21, implica que también cambió W de 20 a 21. De modo que cuando imprima este último número, el resultado va a ser ver un 21. Corro el programa, espero que no tenga errores, ahorita vemos, no tuve errores. Bueno, esto es la parte inicial de lo que veíamos, 12, 34, pero fíjense que imprime 20 y no 21 como esperaba Hugo. Y entonces dice Hugo, espérate, ¿qué pasó si debería de imprimir 21? ¿Qué a poco P nos está modificando? Y entonces entra aquí al código y aquí pone print porcentaje de y manda a imprimir P para ver que efectivamente se haya modificado. Cuando corre el programa, aquí le voy a poner, por ejemplo, así para ver y cuando es uno y otro. Y fíjense que aquí a la hora que corre el programa, bueno, esto era lo de lo anterior, 12 y 23, fíjense que sí incrementó, porque aquí este 21 viene de la línea 31, quiere decir que P sí vale 21. Pero fíjense cómo W, a pesar de que la utilizo para llamar a la función incrementa, W de todos modos vale 20. Aun cuando salió ya de la función que se supone incrementó. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que lo que se copia a la variable P es el contenido de W. Se duplica el 20 de una variable a otra. Si me voy aquí a mi pantalla, ¿puedo cambiar a dibujar? Bueno. Sí. Si me voy aquí a mi pantalla, a ver si... ¿Y dónde quedó mi lápiz? Acá está. Ok. Aquí en mi pantalla podemos pensar, déjenme hacerla así. Solamente voy a quitar esta parte de aquí para que no nos haga ruido y me voy a concentrar solamente en este ejemplo. Ya estoy quitando las sumas y me quedo nada más con el incrementa. ¿Sale? ¿Dudas? Hago más simple el programa. De todos modos, cuando lo corro, sigo teniendo el mismo efecto. Aquí imprime un 21, pero cuando sale, imprime un 20. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, tenemos dos grandes áreas de trabajo aquí. Una que se llama main y otra que se llama suma. Suma 1. Es decir, tenemos dos salones. En el salón main está declarada la variable W. Quiere decir que de alguna manera en memoria está la variable W, por ejemplo en la dirección 70. Aquí está la variable W. ¿Dudas hasta ahí? ¿Qué es lo que hago en la línea 11? En la línea 11 digo guarda un 20 en la variable W. ¿De acuerdo? Por otro lado, en la variable, la función incrementa, no se llamaba suma, se llamaba incrementa, yo diciendo suma y ustedes no me corrigen. En la función incrementa, yo tengo una variable que se llama P.
en alguna dirección de memoria. Por ejemplo, supónganse que por pura casualidad esto queda en la 12.4, en la 124. Aquí queda localizada mi variable P. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Fíjense que entre main e incrementa existe una gran barrera. Y esa gran barrera impide que incrementa pueda ver las funciones, las variables de main, y que main pueda ver las funciones de las variables de la función incrementa. No son visibles. ¿Preguntas? Ok. Ahora, observen algo importante. Cuando se hace la llamada a la función incrementa en la línea 12, yo paso como parámetro W. Pero el paso de parámetros, como está declarado aquí arriba, en la línea 6, dice que la función incrementa recibe un número entero. Por la manera en que está declarado, lo que se hace es copiar el contenido de la variable W. Se hace una copia del contenido. ¿Cuánto vale W? 20. ¿Qué es lo que hago entonces? Pues lo que hago entonces es, tomo este número 20 y lo duplico en la variable W, en la variable P, de manera que lo que tengo acá ahora es 20. Dupliqué ese valor y ahora lo tengo acá. Ya tengo dos 20s. No tengo un solo 20, tengo dos. Uno que es el de la variable W y otro que es el de la variable P. Y cuando incremento en la línea 19, el 20 que incremento es justamente este 20 que está aquí. Y este 20 se convierte en un 21. Mientras tanto, ¿qué valor tiene W? W tiene 20. Porque en la función incrementa, lo que hice fue incrementar P, la copia. No incrementé la W. ¿Dudas? Por eso cuando imprime en la línea 20 el valor de P, veo el 21. Pero cuando imprimo la W en la línea 13, veo el 20. Porque se crearon dos copias. Profe. ¿Sí? Un compañero dice, profesor, ¿y si no quisiéramos que se duplicara, entonces tendríamos que usar un return y cambia a una función int? Ese es un caso. Esa es una manera de hacerlo. Efectivamente, Enrique. Cambiamos la función de void a int y entonces agregamos el return, que es lo que veíamos hace un rato. Una forma de resolver el problema. Pero en ocasiones no necesitamos recibir, o más bien, en ocasiones nuestras funciones van a requerir modificar no un solo valor, sino varios valores simultáneamente. ¿Cómo resolvemos eso? Imagínate que llega tu jefe y te dice, pues mira, yo no sé cómo le vayas a hacer, mano, pero yo soy el jefe, y el jefe siempre tiene la razón. Entonces, no puedes cambiar la función incrementa de void a int, porque a mí me encanta el void. Entonces, resuelve el problema como quieras. Entonces, una de las primeras soluciones que encuentran ustedes es, déjenme quitar este de aquí. Una de las primeras soluciones que encuentran ustedes acaban diciendo, pues muy fácil, quito de aquí P y lo pongo acá afuera. ¡Chachán! Y entonces ya que hago eso, aquí digo P. Y aquí lo pongo así. Ahí estoy usando un concepto que se llama variable global. Una variable global es una variable que puede ver y modificar y ser modificada por cualquier función. Y en este caso la variable global P pudo ser modificada por el main en la línea 11 y por el incrementa en la línea 20. Pero en mi clase no van a haber variables globales. Entonces, como no van a haber variables globales y el teacher siempre tiene la razón, ¿verdad, jóvenes? Entonces, no podemos ponerlo así. Tenemos que quedarnos así. Y la pregunta es, ¿cómo le hago ahora para que desde incrementa yo pueda modificar main? Fíjense que lo que yo quiero hacer aquí es que desde esta función yo pueda meterle mano a esta variable. Pero desde esta función yo no puedo hablar de W porque no la conoce. ¿Qué es lo que sí podría hacer? ¿Qué pasaría si en lugar de pasar
el número 20 pasara la dirección de W, como nos está diciendo Ángel. ¿Qué pasa si a la función incrementa no le paso el contenido de la variable, sino la dirección? Veamos. Si aquí en lugar de recibir una variable entera, recibe una dirección a donde encuentro una variable entera, ahorita regreso acá. ¿Qué es lo que conseguiríamos con esto? Fíjense, ahorita regreso a este segmento de código. Hay que modificar este segmento de código. Ya sé que le falta y no lo van a poder correr hasta que explique qué es lo que estoy haciendo. Pero fíjense, cuando llamo a la función incrementa, entonces no puedo pasar W, porque W es el número entero. Tengo que pasar su dirección, eso es lo que dice incrementa. Y entonces aquí paso ampersand W. Le acabo de pasar a la función incrementa la dirección de W. ¿Qué es lo que pasó acá? Que entonces, permítanme, déjenme borrar algunos numeritos. Entonces, aquí en la función incrementa, lo que acabo de enviar a la función es justamente este número 70. Y este número 70 es el que se recibió aquí. Y le voy a poner una D para decir que es una dirección. ¿Dudas hasta ahí? Fíjense que ahora no puedo incrementarse, lo que tengo que incrementar no es el contenido de P. El contenido de P es 70. P solita significa 70. Ampersand P significa 124. Y asterisco P, ojo, significa 20. ¿Dudas? Entonces, lo que tengo que hacer es utilizar asterisco P para de manera indirecta, a través de P, llegar a W. ¿Dudas? Profe, ¿Sí? ¿y por qué si se puede, o sea, entre ese muro, por qué si se puede visualizar la dirección, pero no el contenido? Tú solamente puedes comunicar valores entre dos salones. Y en este caso el valor que mandé fue una dirección. P recibe la dirección, P no sabe que existe W. Lo que recibió P fue un valor, que este valor era la dirección, era una dirección, pero nada más. Así como cuando comunico un 20, un 50 a una función, aquí comuniqué la dirección 70, pero no le comuniqué que existía W, que existía un main y que no. Lo único que le pasé es un valor, que en este caso es la dirección de una variable. Nada más. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. ¿Dudas? Vale. Créanme, esto es lo más difícil que hay que entender en cuanto a manejo de funciones. Ok. Y entonces, ya estando aquí, si yo quiero modificar el 20 para que tenga un 21, ¿cómo sería la expresión? ¿Cómo sería esta expresión? Déjenme hacerlo un poquito hacia acá para que se alcance a ver todo. Hacia acá. ¿Cómo tendría que ser la expresión? Bueno. Tendría que ser. ¿Sí? O bueno, creo yo que con asterisco, ¿no? O sea, le pones un asterisco a la P. Asterisco P, ¿qué es lo que me da? El valor de W. ¿Y cuánto vale W? 20. Ajá. Y entonces, Igual. Ajá. asterisco P es 20. Si le sumo 1, ¿cuánto me da? 21. 21. Ya tengo el 21. ¿Y a dónde lo tengo que guardar? ¿En asterisco P? En asterisco P. ¿Ya vieron la expresión? No le tengan miedo a las direcciones. Simplemente razonen. Ese es el problema. Necesitan razonar. Y en este ejemplo, entonces, lo que estoy diciendo es, tome el contenido, déjenme ponerlo acá. Estoy diciendo, asterisco P es igual a asterisco P más 1. Ahí está.
Asterisco P es igual a asterisco P más 1. Esto significa, toma el contenido de la dirección que está almacenada en la variable P. La variable P tiene una dirección 70. Por lo tanto, lo que hace es ir a la dirección 70 y tomar su contenido. Ok, esto significa 20. Y eso súmale un 1. Esto es 21. ¿Y a dónde lo tienes que dejar? En la dirección que está almacenada en la variable P. Y la variable P tiene un 70, lo cual resulta entonces en tomar este 21 y llevárselo para acá, sustituyendo el 20 por el 21. Desde el punto de vista de la función incrementa, si yo pongo incrementa printf asterisco P, imprimiría ¿qué valor? 21. 21. Mientras que cuando salga, regresa acá y lo que va a decir es, voy a imprimir W. ¿Cuánto vale W? 21. 21. Y entonces, si todo está bien y el truco no nos falló, cuando corramos el programa, vamos a ver, aquí falta un punto y coma, cuando corramos el programa vamos a ver dos 21. De manera indirecta estamos modificando el valor de W. ¿Dudas? Este es el mecanismo más utilizado en las funciones en C. Paso de parámetros, a esto se le conoce como paso de parámetros por referencia, porque lo que paso es la dirección de una variable que quiero modificar. Generalmente el paso de parámetros por referencia se utiliza cuando quiero que la función modifique una variable en particular. Una variable que en este ejemplo está en el main. Entonces, paso de los parámetros por referencia. Si nada más quiero comunicar la información y no me interesa que se modifique la información, entonces los paso por valor, se hacen las dos copias. Y si se modifica la copia, no pasa nada porque el original se mantiene. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Podría repetir eso último que dijo, por favor, profe? Ok. Existen dos tipos de paso de parámetros. Paso de parámetros por valor y paso de parámetro por referencia. Cuando yo paso un parámetro por valor, lo que estoy haciendo es una copia del valor. De manera que cuando se modifica la copia, el valor original se mantiene, que era el primer caso que analizamos. Cuando paso los parámetros por referencia, es decir, cuando paso la dirección de una variable, estoy permitiendo que la función pueda modificar la variable original, porque no le estoy pasando su contenido, sino su dirección. Y entonces caemos en este segundo caso. Paso de parámetros por referencia. ¿Preguntas? ¿No? Yo tengo una, profesor. Bueno, la main pues es la función principal, ¿no? Sí. Y a raíz de ella se llaman otras funciones. Ajá. ¿Hay alguna posibilidad de que la main reciba parámetros? Sí. Sí, sí. De hecho, Sí, okay. pero ese es la función main la pueden ustedes encontrar como int argc char, creo que sí es, no me acuerdo si es así o es al revés, argv char argv, creo que sí es así, y si no están invertidos, eso es lo de menos. Pero esos son parámetros que recibe la función. ¿Cuándo se usan esos parámetros? Esos parámetros, déjenme, ahí está. Esos parámetros suceden cuando, por ejemplo, yo tengo el nombre del programa, mi programita, y en la línea de comandos pongo, quiero que mi programita haga una suma, o calcule la suma de 12, 34 y 56. Y le doy Enter. Y quiero que en la página, en la pantalla aparezca esa suma. Fíjense que aquí no estoy esperando a que me aparezca el printf ni nada, sino dentro de la misma llamada al programa, le estoy pasando cierta información. Esta información se recibe a través de estos parámetros. Pero en la actualidad eso es poco utilizado realmente. Ustedes no corren sus programas
desde la línea de comandos. Generalmente utilizan algún icono, utilizan un ambiente, y entonces ya esto no es que no sea utilizado, sino es utilizado solamente en casos muy específicos. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí el día de hoy. Espero que las cosas se vayan aclarando poco a poco. Programar es simple, pero necesitan ordenar su pensamiento. Si no ordenan su pensamiento, no van a poder. Necesitan tener calma y paciencia para pensar. ¿Sale? Les agradezco mucho, jóvenes. Espero que todo les haya quedado claro. Si no, piénsenlo y la próxima clase comentamos. Ya la próxima clase yo ya supongo que manejamos paso de parámetro por valor y por referencia. Ya no voy a tener que hablar mucho de esto. Puedo aclarar dudas, pero yo ya estoy empezando a enfilarme ya ustedes saben usar funciones, ya saben declarar prototipos, ya saben pasar parámetros por valor, por referencia, realizar algo. ¿De acuerdo? Voy a subir la grabación. No viene completa porque perdimos la primera media hora de la plática. Recuérdenme que grabe las sesiones, si no se van a ir así. Ya perdimos una por ahí por un problema técnico, pero pues no perdamos todas, ¿va? Bueno, le dejamos aquí, jóvenes. Nos vemos el miércoles. Estudien esto, estudienlo, traten de hacer sus ejercicios, busquen ejercicios, ¿sale? Nos estamos viendo. Bye bye, cuídense.